Perdón el inconveniente, vamos a agregar al doctor Alfredo Bonade. Hubo un problema con la conexión. Ahí está. Que se conecte. Ahí está. Tenemos que esperar. Alfredo, vamos a hablar sobre diabetes y enfermedades crónicas en pandemia. Pueden ver los vivos que fuimos haciendo a lo largo de estos encuentros guardados en el Instagram TV. Hablamos. Y ahora vamos a hablar con el doctor sobre diabetes. Hola, Alfredo. Hola, nuevamente, ¿cómo están? Hubo así como unos problemas técnicos para comenzar, pero por fin lo logramos. ¿Me escuchás bien? Perfecto, ¿vos? Bien, te escucho bien, te escucho bien. Bueno, gracias a todos los que se quedaron. Estamos con el doctor Alfredo Bonade, médico especialista en clínica médica, miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes y docente del área clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo y asesor médico de OSPE. Gracias por estar acá con nosotros, Bien, charlando sobre este tema tan interesante que es diabetes y enfermedades crónicas en pandemia. bien. Bueno, ya te presenté, no sé si querés saludar Ah, vos, presentarte, sí, decir algo más. agradecer la invitación desde ya y la tolerancia. Así que vamos a tratar de ser lo más gráficos posibles, amenos, tratando de abordar este tema que desde ya interesa a mucha gente, ¿no? Así Sí, que sí, ojalá podamos traer está. un poco de luz en este tema desde Mendoza. Sí, bueno, deben estar con frío, ¿no? Desde Mendoza. Frío, frío esta semana, nevó, así que hemos tenido una semana muy fría, pero calor de hogar, gracias. Sí, sí. Alfredo, bueno, de nuevo, muchas gracias. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué es la diabetes, para el que no está en tema, para el que, bueno, lo escuchamos nombrar un montón de veces, pero a ver si nos puedes explicar un poquito más, ¿no? Bien, la diabetes pertenece a un grupo de enfermedades crónicas. Esto significa que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, que puede ocurrir en hombres o mujeres a cualquier edad de la vida y que se caracteriza por un aumento del azúcar en sangre. Azúcar, esto es médicamente entendido como glucosa, es lo que nosotros llamamos glucemia. Glucemia significa niveles de azúcar, glucosa en sangre. Pero vamos a tratar de asimilarlo para que sea más amable la conversación. Entonces, lo característico es esto, aumento de niveles de glucosa en sangre por una alteración en la cantidad o la calidad de la acción de la insulina. La insulina es digamos, la hormona implicada en esta situación y que a largo plazo este aumento del azúcar en sangre puede producir algunas complicaciones en nuestro organismo. Así que esa es la importancia de tener claro de qué se trata, llegar a tiempo en el diagnóstico y establecer el mejor tratamiento para evitar estas situaciones que complican la evolución del paciente. Claro, claro. Entonces, bueno, ya habiendo definido un poco qué es la diabetes, existen diferentes tipos, ¿no? De diabetes y en qué se diferencian estos tipos. Bien, la diabetes es una enfermedad muy antigua, descrita en la época grecorromana y se caracterizaba por un aumento, era una enfermedad de los humores. Se dieron cuenta que
los pacientes orinaban mucho y eso era un poco lo que le caracterizaba. Recién en el 1600, en el año 1600, se asoció la diabetes con un trastorno de la función del páncreas, que sería el órgano implicado en esto. Hacia el 1800 se descubrió la glucosa como un elemento interviniente y haciendo un poco de historia, es importante recalcar que la insulina, que es la hormona implicada en esto, fue descubierta, sintetizada o detectada en 1921. Este año vamos a cumplir 100 años del descubrimiento de la insulina y este es un hito muy importante en la salud y en el desarrollo de la medicina porque permitió a muchos pacientes prolongar la vida y mejorar la calidad de su vida. En la Argentina hubo grandes precursores que estudiaron la diabetes. Es así que el doctor Husay en el año 47 recibió uno de los premios Nobel de la Argentina y el doctor Federico Leloir en el 70, cada uno de ellos por fisiología o por química, fueron honrados con el premio Nobel y ambos estudiaron acerca del metabolismo del azúcar. Entonces, la Argentina y la diabetes tienen mucho que ver en el desarrollo. Entonces, la idea sería definir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Aumenta el azúcar? ¿Quiénes son los pacientes a quienes le ocurre esto? Simplificando un poco la clasificación de la diabetes, simplificándola, esto ha ido cambiando en terminología, pero hoy los médicos nos pusimos de acuerdo para denominar a diabetes tipo 1, aquella que ocurre en los pacientes habitualmente jóvenes, que no tienen historia familiar y que desarrollan su diabetes bruscamente. Generalmente es un comienzo abrupto, donde el paciente requiere un montón de asistencia y que solamente responde al tratamiento con insulina. Este sería la diabetes tipo 1, que antes se conocía como insulino dependiente. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el 90% de nuestra población diabética, es aquella que ocurre en adultos, frecuentemente asociada al sobrepeso, tiene un comienzo lento, insidioso, con muy pocos síntomas y en ellos es donde debemos hacer hincapié para detectarla precozmente, evitando complicaciones. Son pacientes que responden bien inicialmente a algunas medidas terapéuticas que no requieren insulina, pueden funcionar con algunos cambios de hábitos, con pastillas y el tratamiento debe aportarse más que nada relacionado a todos los factores que condicionaron el aumento del azúcar en sangre. Y la tercera, que tiene, por importancia y por frecuencia, es la diabetes gestacional, que es aquella situación que ocurre durante el embarazo, señoras no diabéticas que durante el embarazo aumentan sus niveles de azúcar en sangre y hoy sí le damos mucha importancia, hay que considerar que la frecuencia es relativamente alta, 1 cada 7 embarazos pueden cursar con diabetes. Los médicos hemos ajustado los criterios diagnósticos y hemos tratado de acercar un poco de luz acerca de esto porque sabemos claramente que les va mejor a las mamás y a los bebés cuando se controla adecuadamente el azúcar que si lo dejamos a su evolución natural. Claro, claro. Sí, esto con respecto a la diabetes gestacional después vamos a hablar un poquito más, pero es verdad que ahora se está como escuchando mucho más, ¿no? Como que antes por ahí era más usual, tiene que ver un poco con la relación del peso de los bebés al nacer, como que antes era mucho más usual escuchar bebés de eso con un peso, no sé, chicos de 4,5 kilos, 5 kilos, o no tiene relación con el peso que vayan a tener. En realidad lo que tratamos de detectar en la diabetes gestacional es el aumento de azúcar en la mamá. Claramente, este aumento de azúcar condiciona bebés más grandes. Claro. Entonces, probablemente, lo que debemos resaltar es que si alguna señora tuvo un bebé grande, que antes le decíamos, uy, qué lindo, un bebé grande, qué sanito, hoy es un factor de riesgo para que esa señora en el futuro desarrolle la diabetes, si es que no se controló durante el embarazo.
y estos bebés grandes tienen más riesgo de complicaciones al nacer. Así que el buen control del azúcar durante el embarazo es muy importante. Quería hacer alguna observación acerca de la nomenclatura, esto que hoy se nos ha ido mezclando un poco los pacientes y las características que tienen. Esto es diabetes 1, diabetes 2. Antes la diabetes 1 era privativo de los chicos o de los jóvenes, y la diabetes 2 era prácticamente de los adultos en edad avanzada de la vida. Hoy hay chicos, niños, con diabetes 2 que está condicionado por sus hábitos. Y esto, bueno, de alguna manera se ve condicionado por darnos cuenta a través de algunos mecanismos de diagnóstico de qué tipo de diabetes se relaciona. Claro, claro. Y en líneas generales, más allá digamos, debe ser igual, imagino, depende del tipo de diabetes que tenga, pero ¿cuáles son las principales complicaciones en la vida diaria de estas personas que tienen diabetes, digamos, en su calidad de vida? Bien. Sin duda, como dijimos inicialmente en la definición, el tratarse de una enfermedad crónica hace que el paciente tenga que convivir a largo plazo. Nosotros hoy no podemos ofrecer un tratamiento curativo fiel para esta patología. Y las complicaciones se dividen en dos tipos: las que se denominan agudas, que aparecen de un momento para otro. La más común, sin duda, es la baja del azúcar, que es lo que nosotros llamamos hipoglucemia, donde el paciente que frecuentemente usa insulina detecta que los niveles bajos de azúcar le dan síntomas. Esto condiciona alguna molestia y algún riesgo que, bien manejado, habitualmente se minimiza. Entonces, destacar fundamentalmente que el buen control de la diabetes evita complicaciones. No significa tener diabetes estar condenado a vivir con complicaciones, sino que a través del buen control y del buen manejo de este paciente, tratamos de que no ocurran las complicaciones. Las complicaciones crónicas clásicamente son las asociadas a la diabetes, que tienen que ver con qué produce el aumento del azúcar, que frecuentemente va asociado a otras enfermedades crónicas como la presión, el sobrepeso, el aumento del colesterol o los triglicéridos, que ocasionan en nuestro organismo como daño. Y fundamentalmente el aumento de azúcar lo que daña son las arterias y los nervios. Nosotros separamos el daño arterial en lo que llamamos enfermedad de grandes vasos o macroangiopatía, que es lo que se relaciona con un infarto de miocardio, con un accidente cerebrovascular, con enfermedades renales o en los miembros inferiores, de la microangiopatía, que es donde se afectan los pequeños vasitos, lo que le llevan sangre a las células. Eso se ve más frecuentemente en el ojo o en el riñón. Y repito, y el concepto quiero que quede claro: el buen control de la diabetes evita complicaciones. El tener diabetes no significa complicaciones aseguradas. Claro, claro, como no asociar que porque es una enfermedad crónica el paciente la va a pasar mal, sino que con los controles adecuados, el seguimiento de su médico, y me imagino que también es como una educación al paciente cuando recibe el diagnóstico, ¿no es cierto? Con respecto a por ahí cambio de hábitos, si requieren la medicación, bueno, explicarle todo lo que tiene que ver con la medicación, al Correcto. paciente, a la familia quizás, ¿no? Y cuando es un niño, bueno, obviamente implica a toda la familia también. Sí, sin duda. El transformarse en un paciente diabético muchas veces estigmatiza al paciente y a la familia, y también es objetivo de esta reunión que nosotros tratemos de allanar caminos y fortalecer esta idea de que el buen control ayuda y que los pilares básicos del tratamiento, aunque suene más a qué me va a dar de medicación, siguen siendo la educación, el plan de alimentación, la Claro, actividad física y el control del peso. Ninguno claro, de estos viene en pastillas ni en claro. inyecciones y requieren mucho, de alguna manera, intercambio de opiniones, guía y actitud. Entonces, como vos decías, hoy claramente la educación en el paciente diabético apunta a transformarlos en pacientes independientes,
que sean capaces de manejar su tratamiento y saber cuándo tienen que hacer los ajustes, que de alguna manera confíen en que el buen control les va a permitir hacer una vida normal y que se integren a prácticamente sus actividades sin ningún conflicto, ¿no? Sean laborales, deportivas, entretenimientos. ¿No? O sea que, como vos decías, la educación es básica y fundamental. ¿No? Claro, y en realidad también en base un poco a lo que decís como sugerencias y recomendaciones, es un poco las sugerencias y recomendaciones para toda la población, llevar un estilo de vida saludable, para prevenir Sí, enfermedades generalmente, ¿o no? Digamos, el estilo de vida, el no sedentarismo, el tema de la buena alimentación, que en realidad beneficia a todos un poco también. claramente. La diabetes se integra al grupo de lo que nosotros llamamos hoy enfermedades crónicas no transmisibles. No transmisibles Mm. significa que no lo vamos a contagiar al otro que está al lado, si bien tienen algunos de ellos algún nivel de transmisión familiar. Eh, y estas enfermedades crónicas, como es la hipertensión, el aumento del colesterol, triglicéridos, el sobrepeso o la diabetes, se ven condicionadas por esto, por esta realidad. Eh, ¿Cuáles son los factores que nosotros médicamente no podemos modificar? Y claramente la edad. El ser humano hoy vive, o las poblaciones viven más, y esto condiciona el riesgo de padecer diabetes, por ejemplo. La última encuesta que hizo el Ministerio acerca de esta enfermedad y otras más, que se llaman enfermedades crónicas, detectó que teníamos arriba del 12% de la población testeada como diabética, entendiendo que casi la mitad desconocía esa condición. Y si nos corremos un poco más en etapas de la vida y analizamos pacientes mayores de 60 años, prácticamente el 20% de ellos son diabéticos. O sea que es una situación que impacta claramente y que, como todas las enfermedades crónicas, si se van sumando, aumentan riesgo de complicaciones o de enfermar más, y si de alguna manera están bien controladas, ese riesgo se achica claramente. ¿Mm? ¿Y cuál es la población que está más en riesgo? Más Bien, allá de que vos diste un poco de la edad y eso, pero hay alguna población que, digamos, bueno, está más en riesgo de tener diabetes. bien. Algunas de las preguntas que vos me habías adelantado preguntaban esto es, ¿cuál es el riesgo y cómo hago para prevenir? Eh, Sí. ¿El tener familia asociada a la diabetes me condiciona? Claramente, hoy diríamos que usted debe pensar que tiene riesgo de padecer diabetes si tiene sobrepeso, si tiene más de 45 años, requeriría algún tipo de control. Si tiene historia familiar de diabetes cercana, especialmente familiares de primer grado. Si durante el embarazo tuvo el azúcar alta. O si tuvo esa señora bebés de más de 4 kilos de peso. Estos son condicionantes para el desarrollo de la diabetes. Si fuma, si tiene niveles elevados de colesterol o ha tenido enfermedad cardiovascular. La hipertensión se asocia frecuentemente a la diabetes, o sea que quizá digamos, la base común es el sobrepeso. Y esto es un poco lo que nos está pasando y nos está pasando por arriba. El hecho es que se ha acuñado un término no castellanizado, por así decirlo, que es el de diabesidad uniendo la diabetes con la obesidad, porque tienen mucho que ver entre sí. Y porque vivimos más, estamos complicados en nuestros tiempos, comemos de diferente, nos movemos menos, y eso condiciona el desarrollo de esto, de enfermedades crónicas, ¿no? Claro, claro. Y un poco volviendo al tema de la glucosa, digamos, ¿cómo se regula el tema de la glucosa en la sangre? Bien, bueno, eso es importante para que de alguna manera entendamos qué le pasa al paciente cuando se pone diabético, ¿no? Claro. La glucosa es como si fuera el combustible de nuestras células, es como la nafta o el gasoil. Algunas de nuestras células, como las neuronas, no pueden vivir sin glucosa. Entonces, cuando nosotros comemos, el alimento a través del proceso digestivo se va achicando en pequeñas partículas y la que de alguna manera anda dando vuelta por la sangre para llevarle alimento a las células es la glucosa.
la glucosa como alimento, dando vuelta en la sangre, no le sirve a la célula. Entonces, existen algunas llaves que permiten el ingreso del azúcar o la glucosa a la célula, que en este caso es la insulina, y esa insulina lo que hace es permitirle el ingreso y actuar metabólicamente nutriendo nuestras células. De esta manera entendemos que si nosotros no tenemos insulina, no tenemos llaves, entonces la glucosa no puede subir y aumenta los niveles en sangre. Otra circunstancia es que tengamos la llave, pero la cerradura no responda. Entonces, de la misma manera, la glucosa no puede entrar a la célula. Entonces, con este ejemplo uno puede decir, en la diabetes 1, los chicos diabéticos que requieren insulina, si no tienen insulina, no pueden utilizar el azúcar. En los diabéticos 2, los adultos, los gorditos, probablemente tengan inicialmente mucha insulina, pero hay un mecanismo que se llama resistencia a la actividad de la insulina, que condiciona que esa llave no pueda entrar en la cerradura o no la reconozca y los niveles de azúcar aumentan. Estos serían las dos vertientes clásicas de presentación de la hiperglucemia o de la diabetes. Claro. Algo que me parece importante, Alfredo, en base a esto que estabas diciendo, no necesariamente se obtiene la glucosa de alimentos a base de azúcar, ¿no es cierto? Para no Bien, pensar directamente como una golosina, hay otros alimentos que también son fuente de azúcar que no son esto, cosas dulces necesariamente. ¿Es así? bien. Es así y nuestro organismo puede producir glucosa por distintos mecanismos. Lo clásico, el que es más fácil de entender, es yo como un hidrato de carbono, carbohidrato, azúcar, eh, que serían todos estos elementos químicos que son capaces de ser desdoblados por nuestro organismo y producir como elemento final glucosa. Ejemplos. Clásicamente las frutas, las verduras, las harinas, esto es arroz, fideos, pan o panificados, polenta. Todo esto se va a desglosar en nuestro organismo como pequeñas partículas de glucosa. Claro. Probablemente si yo como un bife eh, o un huevo, no me va a proveer adecuada cantidad de glucosa, por lo menos inicialmente. Si bien nuestro organismo, a través de distintos mecanismos, en el hígado, en el músculo, puede administrar de otra manera otros alimentos y terminar produciendo glucosa. Pero la forma más rápida, hábil que tiene nuestro organismo de hacerse de glucosa es a través de la alimentación con hidratos de carbono, con harinas, azúcares. Claro. Eh, Estos azúcares, como vos lo comentabas, los dividimos en distintas características y es un poco lo que les recomendamos a los pacientes. Se dividen en lo que nosotros llamamos azúcares simples, que son aquellos que se absorben rápidamente, esto es el azúcar de un jugo, el azúcar que utilizamos para endulzar, la miel, las gaseosas, las golosinas, un helado, tienen grandes cantidades de glucosa o de azúcares fácilmente absorbibles y eso hace que cuando un paciente diabético que no tiene adecuada cantidad o calidad de insulina come estos alimentos, produce un aumento rápido del azúcar en sangre. Distinto, así la fuente del azúcar en la alimentación es un azúcar de la que nosotros llamamos complejo. Por ejemplo, un trozo de papa o un fideo o arroz. En esto, la condición que requiere nuestro organismo para transformarlo en glucosa es la digestión. La digestión se produce dentro de nuestro aparato digestivo y las recomendaciones hoy es claramente la mitad de la energía que comemos todos los días, de las calorías, por lo menos la mitad proviene de hidratos de carbono, de azúcares o de harinas. Entonces, ¿cómo distribuirlos? ¿Qué cantidad comer? ¿Cómo procesarlos? Por ejemplo, no es lo mismo comer papa en cubitos en una ensalada fría y al dente, digamos, no super cocida, que un puré de papa rico con manteca y aceite. La Claro. diferencia allí es que el alimento es el mismo, digamos, la papa es la misma, pero
con algún proceso de cocción, favorecemos la absorción. Entonces, cuando uno absorbe lentamente el azúcar, comiendo, por ejemplo, fideos al dente o papa en cubitos fría, se produce un proceso químico que enlentece la degradación de esa sustancia, transformándola en azúcar, y de esa manera evitamos grandes picos o excursiones del azúcar en sangre. Estoy hablando de Claro. pacientes que requieran algún plan, no de la población general, ¿no? Pero bueno, sí, hoy a nuestros pacientes diabéticos les estamos explicando cómo comer. ¿M? Sí, y también me imagino que tienen que hacer su tratamiento, se incorpora, digamos, al equipo tratante un nutricionista también, como para que siga esto, o no necesariamente. Y una de las grandes falencias que tenemos los médicos es esto, la, la enseñanza o el conocimiento de la nutrición, y es algo que nosotros en el consultorio vamos haciendo periódicamente, porque si no se generan estos tabús donde los pacientes dicen, no puedo comer esto o solamente como manzana verde porque soy diabético. ¿M? Entonces, hoy a nuestros pacientes diabéticos les proponemos que coman de todo, que distribuyan de determinada manera, y sin duda los nutricionistas tienen entrenamiento, capacidad y de alguna manera una técnica para ayudarnos a explicar, a transformar esto en una comida que se pueda llevarse a la mesa. Y frecuentemente yo les digo a mis pacientes que es importante que cuando vayan al nutricionista le cuenten cuáles son sus horarios, cuáles son sus gustos, quiénes más Claro. viven en la casa, ¿m? Cuál es su nivel adquisitivo, porque si no, salen con una dieta muy bien elaborada, distribuida, pero cuando llegan a su casa no la pueden cumplir porque verdaderamente o no les gusta, o no cumplen con los horarios, o verdaderamente no pueden acceder a eso. ¿M? Claro. Sí, sí, tener en cuenta como el paciente como un todo, la rutina, el contexto, lo social, lo familiar. Y lo que te iba a preguntar, Alfredo, un poco vos estuviste hablando con tu ejemplo de la hiperglucemia, ¿no? Cuando hablaste de esto de la insulina y cuando queda como mucho azúcar en sangre, pero ¿qué pasa cuando se produce la hipoglucemia? Bien, eso es prácticamente privativo de quienes usan insulina. Y es uno de los elementos que utilizamos en la educación para este paciente y su familia, porque genera mucha alarma y de alguna manera condiciona. Entonces, si el paciente vive con hipoglucemia, la familia o él mismo siempre anda con un caramelo o con una lata de Coca-Cola y eso favorece un mal control del azúcar. La hipoglucemia es médicamente es difícil de tolerar, o sea, nuestro organismo, como les decía, necesita azúcar, nuestras células necesitan azúcar para funcionar, y los síntomas de la baja de azúcar o de la hipoglucemia se dividen en dos grupos. Los que aparecen primero son los que nos generan las que nosotros llamamos hormonas del estrés, que es la adrenalina, los corticoides, y producen palpitaciones, sudoración, sensación de temblor, sensación de inquietud, desasosiego. Esa es la primera fase de la hipoglucemia. Hipoglucemia baja de azúcar. Si esto no se resuelve rápidamente, la segunda fase tiene que ver con que las neuronas se quedan sin combustible, entonces se van apagando. Y el paciente se puede quedar dormido hasta la situación de coma, donde requiere ayuda de otra persona. Entonces, hoy, a través de la educación y de los sistemas de salud y del acceso a sistemas de urgencia, eso se ha minimizado afortunadamente y en general nuestros pacientes llevan una identificación que dice, si usted me encuentra dormido, soy diabético, no piense que he tomado mucho alcohol u otra cosa, ¿no? Entonces, el mensaje sería, ante la duda, se le subió o se le bajó el azúcar, siempre pensar que es una hipoglucemia y tratarlo con algún azúcar de absorción rápida. Si está Eso me despierto, parece como muy interesante porque si uno se encuentra con una persona diabética que quizás ya está descompensada y dice, bueno, ante la duda le doy algo, no le doy algo por miedo a generarle como un daño. O sea, la recomendación sería ante la duda dar un azúcar de absorción como rápida, un caramelo, un rápido. sorbito de... Exacto. Y si el paciente está inconsciente, rápidamente buscar ayuda. Porque Claro.
afán de ayudarlo, por ahí le damos algo que pueda alterar o pasar al aparato respiratorio, producir Claro, una ahogo, una sofocación del paciente y no le estamos ayudando. Entonces, siempre que instruimos o insulinizamos a algún paciente, explicamos a sus cohabitantes, a sus compañeros de trabajo, de alguna manera esto para condicionar redes de ayuda, evitando complicaciones. claro, claro. Y con respecto a un poco volviendo a la hiperglucemia, pero me quedé pensando que contaste cómo se ve un paciente que está atravesando una hipoglucemia. La hiperglucemia, ¿cómo lo siente el paciente? ¿Cuáles son los síntomas? El aumento del azúcar o hiperglucemia, que es la situación clásica y sobre la cual de alguna manera trabajamos todos los días, esto es, evitemos la hiperglucemia permanente, a largo plazo, generalmente no da muchos síntomas, ¿no? Pero a largo plazo lo que produce es, Argentino como la otra. no es instantáneo, es algo que habitualmente ocurre lentamente y que se caracteriza porque el azúcar alta en sangre eh, hace que nuestro riñón no pueda ahorrar azúcar. Eh, Esto condiciona lo que nosotros llamamos aumento de la diuresis, o el paciente orina mucho, hace mucho pichí, se levanta más veces que antes de noche a hacer pichí, tiene mucho apetito, tiene mucha sed condicionada por esto y se arma un círculo vicioso. Frecuentemente esto es lo que los lleva al diagnóstico. Hoy deberíamos decir a la población general, mire, si usted tiene mucha sed, orina más que antes, tiene mucho apetito y a pesar de comer mucho y tomar mucho, baja de peso, piense que puede tener alta el azúcar. A los pacientes, de alguna manera, que ya tienen su diagnóstico establecido, esto les resulta mucho más sencillo, o la familia los condiciona. Claro. Eh, Todo esto tiene que ver con que las enfermedades crónicas, en general, al paciente lo terminan cansando, de alguna manera se acostumbra a algunas condiciones, y esto es lo malo, esto, dejar que esto continúe su curso, y de alguna manera en pandemia se nos ha dado esta situación, donde estamos más distantes con nuestros pacientes, está condicionado el acceso a la salud, hay temor por acercarse a las instituciones, a los hospitales o a los consultorios, eh, muchos sistemas de salud están colapsados y de alguna manera se dedican a otras prioridades y no tanto a las enfermedades crónicas. Por eso de alguna manera en el título cuando pensamos en armarlo, la idea era qué pasó en pandemia con todo esto Claro. que sigue ocurriendo, ¿no? Claro. Por un lado, me imagino que este contexto de pandemia tenemos esto que decís vos, que la gente tiene más temor a acercarse a los centros de salud o a hacer las consultas, y por otro lado, el mismo contexto de encierro no es favorecedor por esto el sedentarismo, estar más tiempo en Claramente. casa, haciendo cosas que nos tienen más desorganización de horarios, entonces bueno, fue como dos cosas que se cruzaron y afectan más. Así es, la tormenta perfecta. Lamentablemente es así y, eh, digamos, la evolución natural de estos procesos que tienen que ver con que vivimos más, con que estamos más quietos, con que estamos más gorditos, con que probablemente la gente fuma más y tiene otras comorbilidades o enfermedades crónicas asociadas, como la hipertensión, el aumento del colesterol, triglicéridos, todo eso favorece el desarrollo de la diabetes y Claro, favorece también el mal control de la diabetes. Por eso claro. les decía la tormenta perfecta, lamentablemente, sumado al virus. Y algo que hablaste un poquito al principio, pero me gustaría retomar, que por ahí se sale de esto de lo que es una enfermedad crónica, el tema de la diabetes gestacional. ¿Por qué se da, digamos? ¿Por una cuestión mismo del proceso del embarazo? ¿Porque hay mayor predisposición? Bien, el embarazo naturalmente es una situación de relativo estrés para nuestro organismo y especialmente en la segunda mitad del embarazo, cuando se desarrolla la placenta, se producen situaciones de resistencia a la actividad de la insulina. La placenta produce algunas de las que nosotros llamamos hormonas contrainsulares que tienen que ver con el desarrollo, con el adecuado desarrollo del embarazo, pero no son muy afines al buen control metabólico. Entonces, pacientes que tengan esto que yo les decía, sobrepeso,
mala alimentación, historia familiar de diabetes, que hayan tenido bebés con más de 4 kilos, eh, están más condicionadas al aumento del azúcar en esta etapa del embarazo. Frecuentemente, estas señoras que desarrollan diabetes en el embarazo, que no eran diabéticas previamente, una vez terminado el embarazo vuelven a la normalidad. Si bien a largo plazo un tercio de ellas tienen riesgo de volverse diabéticas tipo 2. Pero el concepto es, si bien es un proceso natural el embarazo, eh, condiciona negativamente el control metabólico. Entonces, Claro. por eso es tan importante que hoy los obstetras insisten en controlar el azúcar en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y trabajar mucho sobre el plan de alimentación, sobre la movilidad de las señoras embarazadas, sobre el control del peso, porque son los elementos que de alguna manera van a ayudarnos a que el proceso natural, que es el embarazo, llegue a buen término sin complicaciones. Y se tendrían que, posteriormente al embarazo, tendrían que llevar un control como más exhaustivo a la población normal por haber tenido diabetes gestacional con respecto a esto o no. Sí, si siempre uno les propone, usted debe controlarse periódicamente y volviendo a lo mismo, las medidas preventivas útiles son la educación, el control del peso, la actividad física periódica y un plan de alimentación adecuado específicamente orientado a esto. Si una vez nosotros ya sabemos que tiene riesgo, bueno, señora, trabájelo mucho más y que toda su Claro. familia se mueva alrededor de esto, evitando, como vos decías, todas las enfermedades crónicas, esto es sobrepeso, Claro. hipertensión, dislipemia y diabetes, ¿no? Van todos de la mano. ¿Y los niñitos gestados en esta etapa de diabetes gestacional son más propensos a tener diabetes o no tienen nada que ver? No están así. Estos bebés, si nosotros dejamos cursar naturalmente el embarazo con niveles altos de azúcar, eh, lo que hace su organismo es entender que le está alimentando con más azúcar y producen más insulina propiamente. Entonces, la insulina es una hormona que nos ayuda a crecer, nos ayuda a juntar tejidos y demás cosas. En estos, esa es la causa por la cual se nacen bebés más gorditos, ¿no? Más de 4 kilos. Entonces, esos chiquitos cuando salen del ambiente de aumento de azúcar que les proveía su mamá, el riesgo es que en la etapa inmediata, si uno no los controla adecuadamente, producen más insulina necesaria y baja el azúcar. Tiene más riesgo de hipoglucemias en la Ah, etapa perinatal, lo cual es un riesgo que en general es bien evaluado. claro. Luego estos bebés, está claro y demostrado que en la población de niños de bajo peso, por mala dinámica de la placenta, o porque la mamá fuma, o porque no se hizo los adecuados controles, los niños de bajo peso tienen más riesgo de desarrollar diabetes a largo plazo. Ah, Esto es lo que se llama epigenética, que es no tanto lo que traen mis genes, mis cromosomas, sino todo lo que me pasó alrededor, que va actuando alrededor de la condición genética y condiciona cómo va a ser mi futuro. Y no solo mi claro. futuro, sino el futuro de mi descendencia. Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, si tuviera que hablar de cuál es el mejor tratamiento para la diabetes, es esto, ¿no? El estilo de, una de las principales cosas es el estilo de vida. Sin duda, para la diabetes y para todas las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que, de alguna manera, si uno tiene que postular plan, y claramente esto debería ser una política de Estado, en donde todos tuviéramos más facilidades para alimentarnos adecuadamente, para acceder a sistemas de salud, Mm, para movernos con más agilidad, con más tranquilidad, trasladarnos caminando, dedicarle tiempo a la actividad física. Y bueno, volvemos a la tormenta perfecta. Esto es, estamos más encerrados, estamos más asustados. eh, Eso condiciona que comamos diferente, elijamos cosas más ricas, más calóricas, más ricas en grasa y condiciona el aumento de peso, que es digamos, la vía final común o la base de todas estas situaciones crónicas, ¿no? El claro. sobrepeso es lo que más nos está afectando, claramente.
Acá hicieron un montón de preguntas, hizo el público. Yo les quiero recordar a todos que este vivo lo pueden volver a ver guardado en el Instagram TV, acá por donde lo están mirando. Lo pueden ver por YouTube. Estamos con el doctor Antonio Bonade en el marco de los 25 años de la obra social de Petroleros. Estamos haciendo estos vivos, hablando sobre diferentes temáticas en relación a la prevención y a la promoción de la salud. Hicieron un montón de preguntas, la gente, que muchas fueron respondidas a lo largo del vivo. Una de las preguntas que fueron haciendo sobre todo es el tema de la prevención, y bueno, ya lo estuvimos hablando un poco, el tema de la actividad física, el tema de los cuidados. También preguntaron un poco cada cuánto es necesario hacerse chequeos las personas que por ahí no tienen diabetes para estar seguros de que no lo tienen, o los controles se alcanzan una vez por año. Bien. ¿Cómo se eso? Yo reafirmaría algunos temas que son elementales y es esto. Si usted es gordito, usted tiene algo de sobrepeso y tiene más de 45 años y tiene historia familiar de diabetes, es hipertenso, ha tenido alguna enfermedad cardiovascular, tiene el colesterol alto, para las señoras tuvieron el azúcar alta durante los embarazos o tuvieron hijos mayores de 4 kilos, toda esta población debería controlarse periódicamente. Periódicamente significa charlarlo con su médico de cabecera y por lo menos un control anual. Claro. Está claro que algunas terapias de lo que nosotros llamamos screening, esto es ir y tomar el azúcar a toda la población, no son las más alentadoras. Sí la mirada preventiva. Entonces, esto de la prevención significa voy a mi médico, hago un control con, con periodicidad y si tengo alguna de estas condiciones, probablemente haya que ponerle más énfasis. O sea, una vez al año está bien. Una vez al año está bien, dependiendo de la etapa que estemos viviendo. Digamos, Si uno no tiene, no tiene estos factores de riesgo, digamos. si uno no tiene estos factores de riesgo, es un adolescente o es una persona mayor con buen control de la salud, probablemente su médico le condicionará, bueno, vuelve el año que viene o vuelva cuando corresponda, ¿no? Así que no por controlarlos mucho, tampoco vamos a estar más prevenidos, sino trabajando sobre los factores de riesgo de la diabetes. Claro. Acá preguntan, ¿qué es lo que se llama prediabetes? Bien. Eh, Nosotros para los médicos nos reunimos para ponerle nombre a las cosas y hay acuerdos en quién es un paciente diabético o no, o sea, cuáles son los criterios diagnósticos. En Argentina mantenemos aún algunos elementos sencillos, como es el control del azúcar en sangre, el tener más de 126 en un par de determinaciones en ayunas, le pone el rótulo de diabetes. Cuando la normalidad es 110. Estos son valores arbitrarios tomados en acuerdo médico y cuando ocurre esta situación en donde no está ni en 126, pero está un poquito arriba del valor normal, es lo que se llama prediabetes. Hoy prediabetes podría llamarse a cualquiera de estos pacientes que hablamos recién. Sobrepeso, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, hipertensión. Y muchos de ellos, sin siquiera tener valores elevados de azúcar, tienen esta condición que algunos preguntaban y pusiste sobre la mesa de hiperinsulinismo o intolerancia a los hidratos de carbono, prediabetes, hablaron de algún índice que se llama OMA. Entonces, todas estas cosas de alguna manera tienen que verlas con sus médicos. Claramente el elemento en la Argentina, porque es el más sencillo, el más barato, el más accesible, seguimos manejando el control de glucosa para hacer diagnóstico de diabetes o de prediabetes. Ese sería un poco el término, ¿no? Perfecto. Condiciona el riesgo de transformarse en diabético. Acá fueron haciendo otras preguntas ahora en vivo, que te voy a leer algunas. Eh, bueno, agradecen por la charla. Acá preguntan, ¿cuándo se indica la bomba de insulina? Bien. Hoy tenemos un montón de dispositivos accesibles y en general la Argentina es un país que regula positivamente esto y que
propone a los agentes financiadores de la salud, a las obras sociales e incluso el Estado, a proveer lo que el paciente necesite. La bomba, que en realidad no es una bomba, sino es un infusor, lo que hace es un aparatito que dispensa insulina, es como si fuera, digamos, un set eléctrico que se carga con insulina rápida y que dispensa insulina de acuerdo a una programación. Lo que nosotros no hemos logrado aún es un aparato que sense qué valor de azúcar tiene y libere la insulina que necesita. Si bien hay algunos dispositivos que tratan de simular esto que nosotros llamamos un páncreas artificial, que es que digamos, el páncreas, que es donde se produce la insulina, detecta qué nivel de azúcar tengo y produce determinada cantidad de insulina. Eso sería el infusor o bomba de insulina. ¿Quién lo merece? Y claramente hay algunas guías que nos orientan. Frecuentemente el embarazo suele ser una indicación, el embarazo de la paciente diabética que se embaraza, porque mejora mucho el control. Alguna etapa del crecimiento, la adolescencia, que es una situación así parecida al embarazo, con un montón de tormenta hormonal en donde se condicionan desfasajes en los valores, es una condición. El mal control del azúcar, alta frecuencia de hipoglucemias o no lograr un adecuado control a pesar de múltiples esquemas de insulina, es lo que sugiere que el paciente se beneficiaría con un infusor, con una bomba de insulina. Eso es una bomba de insulina. Acá siguieron preguntando un montón. eh, bueno, todos agradecen por la charla. A ver, voy a hacer otra pregunta. Hablaban, con respecto al deporte, ¿se puede ganar masa muscular siendo diabético? Preguntaron. Sí, señor. Hay un gran grupo de pacientes diabéticos, incluso hay eh, deportistas de élite diabéticos que han logrado óptimo desarrollo y se manejan con insulinoterapia y juegan en la primera del fútbol o son tenistas o son deportistas de alto rendimiento. Lo de la masa muscular está condicionado para qué trabajamos nuestro organismo. Quizá hay un grupo de deportistas que no requieren masa muscular y si uno dice, bueno, yo quiero ser físico-culturista siendo diabético, probablemente se pueda condicionar con un plan de alimentación y con medidas sanas y naturales que ayuden a nuestro organismo a lograr los objetivos. Pero sí, la diabetes no es un impedimento para hacer ejercicio, incluido de alta competencia. Y acá una de las personas comentaba que se puede adelgazar siendo diabético, que en vez de tener sobrepeso, que sea una persona muy flaca. Claro, hay situaciones clásicas asociadas a esto. Frecuentemente cuando nosotros vemos que nuestro paciente diabético está adelgazando a pesar del plan, debemos pensar que tiene mal control. Como les decía, la insulina es una hormona de lo que nosotros llamamos anabólico, o sea, es generador de tejido, favorece el aumento de peso, favorece el desarrollo de músculo, de tejido graso. Eh, Cuando el paciente responde mal, frecuentemente baja de peso. Hay algunas condiciones asociadas a la diabetes que son muy particulares y que se asocian a bajo peso. Son la minoría, pero de alguna manera si uno tuviera que aconsejarle al paciente y la idea es tener el peso adecuado y aquellos que tengan sobrepeso, especialmente el sobrepeso asociado a la distribución grasa dentro del abdomen, esto que nosotros llamamos el abdomen masculino, es lo que mayor condicionamiento tiene asociado al aumento del azúcar. Eso se llama resistencia a la insulina, obesidad central, que es también un poco en lo que hablábamos, la epidemia de diabesidad se asocia a esto, obesidad central, grasa en la pancita y aumento del azúcar. Y acá una de las personas que comenta pregunta si hay relación entre los lunares y la diabetes, si existe relación. Bien. En algunas situaciones de resistencia a la insulina, esto es pacientes que tienen quizá más insulina de la necesaria, pero como les decía, no funciona adecuadamente, la piel es uno de los marcadores. Hay situaciones en la piel clásicas
Alguna de ellas se llama acantosis nígrica, que es la pigmentación oscura en algunas zonas, pliegues, como puede ser en el cuello, en las axilas, en los antebrazos. Y hay proliferación de pequeñas de estas verruguitas que nosotros vemos frecuentemente en el cuello, que se llaman moluscos, y es un marcador de resistencia a la actividad de la insulina más común en los diabéticos. No es una complicación, es una asociación, es un indicador. Claro, puede ser como la primer señal de que uno se identifique y se vea esto y diga, bueno, hago una consulta. Claramente, y son frecuentemente pacientes que tienen todo lo que les comentaba, esto es obesidad central, aumento de la presión, aumento del colesterol o de los triglicéridos, ¿no? Son indicadores. Claro. Bueno, Alfredo, se ve que hay muchos que son pacientes tuyos porque te mandan saludos, acá en los comentarios, saludos de Mendoza. Bueno, te agradezco un montón, les agradecemos a todos los que estuvieron conectados, la realidad es que la charla fue súper clara, súper positiva en relación a todas las cosas que tienen las personas que tienen esta enfermedad crónica, que bueno, que quizás me imagino que cuando uno recibe un diagnóstico de una enfermedad crónica, bueno, debe ser difícil de afrontarlo, pero sabiendo que hay un montón de posibilidades y que hay un montón de cosas que uno puede hacer en el día a día para llevar una calidad de vida buena. Y nada, así que agradecerte en el nombre de la Obra Social de Petroleros, agradecer a todos los que estuvieron conectados y recordar que pueden volver a ver este vivo que queda acá guardado. Y así que nada, Alfredo, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por la invitación y por la escucha. Así que lo que necesiten con todo gusto. Un saludo Bueno, de muchas gracias. Mendoza. Chao, chao. Hasta luego, buenas tardes.